Bueno, ¿cómo están? Ya estuvimos trabajando sobre el primer problema relacionado con Dios, que en metafísica, que son las relaciones que pueden establecerse entre la razón y la fe. El segundo de los problemas o de las cuestiones que vamos a trabajar se refiere a los intentos de demostración racional, siempre esto es importante remarcarlo, no demostración empírica, de demostración racional de la existencia de Dios, ¿sí? Y también de las críticas que se le hacen a estos intentos y a la existencia misma de Dios en particular. Bueno, hoy vamos a ver dos de esos intentos de demostración racional, o por lo menos uno y medio, vamos a decirlo mejor. El primero de ellos, de esos intentos de prueba o de demostración racional de la existencia de Dios, es el que se conoce como el argumento ontológico, que fue pensado y desarrollado por un filósofo medieval llamado San Anselmo. Este argumento ontológico, primero hay que decir que ontológico viene de ente, es decir, que se refiere al ser mismo de Dios, ¿sí? Bueno, este argumento ontológico está compuesto por 5 pasos y es un proceso lógico de pensamiento, y que, como todo proceso lógico, intenta seguir cierto orden. Este argumento ontológico va a empezar con lo que va a ser un principio lógico, un principio evidente. Ese principio lógico, que es una afirmación evidente, recuerden que es eso, bueno, dice lo siguiente: él afirma que todas las personas, tanto los creyentes como los ateos incluso, de alguna manera hablamos de Dios. Por supuesto que esa manera va a ser diferente. En el caso de los ateos será para negar su existencia, en el caso de los creyentes será para afirmarla. Pero de una manera o de otra, todos hablamos de Dios, ¿sí? Ese es el primer paso, y eso es un principio evidente, es así, es verdad. Todos hablamos de alguna forma de Dios como una entidad superior, ¿no? De ahí parte este argumento ontológico y pasa al segundo paso. Recuerden que en un proceso lógico de pensamiento, cada paso comienza con la conclusión a lo que se arribó en el paso anterior. Entonces, si dijimos que de alguna manera todos hablamos de Dios en el primer paso, en el segundo va a empezar justamente con eso, con Dios, ¿no? Bueno, y este segundo paso, San Anselmo afirma que cuando hablamos de Dios nos referimos al mayor ser pensable, es decir, lo máximo a lo que o sobre lo que nosotros podemos pensar. Acá es muy importante hacer una aclaración, porque hay un error típico que se puede cometer, ¿no? Que es decir, cuando explicar este segundo paso, diciendo que Dios es el mayor ser pensante. Y está mal, porque decir que es el mayor ser pensante significa que es el más inteligente. Que no está mal en sí mismo, pero está mal en este argumento, porque si afirmamos esto no va a tener sentido lo que viene después, ¿sí? Entonces, este segundo paso lo que plantea es que Dios es la mayor entidad posible de la cual nosotros podemos pensar, ¿sí? Tercer paso: si Dios es el mayor ser pensable, es decir, lo máximo que los seres humanos podemos pensar, nos estamos refiriendo a un ser perfecto. ¿Por qué? Porque si nos refiriéramos a un ser imperfecto, ya no sería lo máximo que podríamos pensar, porque podríamos pensar en otro ser que fuera perfecto, ¿sí? Entonces, el mayor ser pensable necesariamente tiene que ser un ser perfecto. Bien. Decíamos entonces en el tercer paso que si Dios es el mayor ser pensable tiene que ser perfecto. Y en este cuarto paso se afirma lo siguiente: un ser perfecto, para serlo, necesita tener todas las características posibles del ser. Y una de las características posibles del ser es la existencia.
porque si no la tuviera, le faltaría algo y por lo tanto ya no sería perfecto. Entonces, un ser perfecto necesariamente tiene que tener, entre todas las otras características posibles, la característica de la existencia. Entonces fíjense que nosotros partimos en el primer paso desde Dios, afirmando que todos hablamos de una manera, de alguna forma sobre Dios. Y en este proceso lógico de pensamiento, llegamos en este cuarto paso al tema de la existencia, ¿sí? Entonces, en el quinto paso, que ya sería la conclusión, lo que va a decir San Anselmo es que esos dos conceptos, el concepto de Dios y el concepto de existencia, si los separáramos, sería una contradicción lógica. Porque en este proceso lógico de pensamiento empezamos por Dios y terminamos en existencia, siguiendo el proceso. Entonces, separar esos dos conceptos sería contradictorio. Por lo tanto, es más lógico afirmar que Dios existe. Ese es el proceso que hace San Anselmo en este argumento ontológico, ¿sí? El segundo intento de demostración que nosotros vamos a trabajar es quizás el más conocido de todos, que son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nosotros ya lo vimos en la última clase, es el filósofo más importante del cristianismo, seguimos en la Edad Media, por supuesto, y él va a generar, a crear, a inventar este intento de demostración racional de la existencia de Dios, que son 5 vías, son 5 maneras diferentes de intentar demostrar desde el punto de vista racional la existencia de Dios. Pero las 5 tienen la misma estructura. Lo que va a cambiar es desde dónde parte, cuál es el tema que trabaja en cada una de las vías. Pero la estructura es la misma. Yo ahora les voy a explicar cuál es esa estructura y les voy a explicar algunas cosas que ustedes, sobre todo de léxico, que tienen que saber para poder después trabajar con las vías. Y yo en la próxima clase, hoy mismo, en la semana, mañana, cuando pueda, les voy a subir un texto, un resumen de las 5 vías para que ustedes trabajen. Pero para poder entenderlas es preciso comprender cuál es su estructura, cuál es la estructura de esas vías y algunas cuestiones relacionadas con algunos términos filosóficos que utiliza Santo Tomás. La estructura de las vías de cada una de ellas es la misma. Tiene 3 pasos, cada una de ellas. El primero de esos pasos es un punto de partida. Ese punto de partida va a ser una afirmación lógica distinta, ¿sí? Que va a darle cada una de esas afirmaciones el contenido propio de cada una de las vías. El segundo paso, que es el más importante, es el desarrollo. En ese desarrollo, a su vez, ese desarrollo se va a subdividir en 2 partes, ¿sí? Que se relacionan con cosas que ya vimos. En ese desarrollo, lo primero que hace Santo Tomás es aplicar el principio de causalidad. ¿A qué nos referimos con el principio de causalidad? A lo que vimos en Aristóteles, ¿sí? En la teoría de la causalidad. Acuérdense que vimos la teoría de la causalidad que afirmaba que todo efecto, todo lo que pasa, todo evento, tiene por lo menos una causa. Bueno, él aplica ese principio. Lo va a aplicar de manera distinta de acuerdo al primer paso, que era esta afirmación lógica de dónde parte. Y la segunda parte del desarrollo es lo que Santo Tomás va a llamar la imposibilidad de tránsito al infinito. La imposibilidad de tránsito al infinito. Esto simplemente, aunque parezca muy raro cuando uno lo dice o lo escucha, se refiere también a algo que planteó Aristóteles. Acuérdense que Aristóteles planteaba en la teoría de la causalidad que el universo es una cadena sucesiva de causas y efectos y que mirada hacia adelante esa cadena uno no avisoraba el final, pero que mirando hacia el pasado, hacia atrás, la lógica indicaba que esa cadena en un momento tiene que haber empezado. Bueno, esta idea es la que aplica Santo Tomás en cada una de las vías. Entonces tenemos en la primera parte, el punto de partida,
un principio lógico diferente. La segunda parte, que es el desarrollo, que a su vez se subdivide en estas dos partes, la aplicación del principio de la causalidad aristotélica y por otro lado la imposibilidad del tránsito de esa aplicación hacia el infinito. Bueno, y finalmente el tercer y último paso, la tercera y última parte, es el punto de llegada. Ese punto de llegada se va y este último paso, que es el punto de llegada, va a ser una conclusión lógica. O sea, a partir de la aplicación del paso anterior, va a desarrollar una conclusión, la conclusión lógica de esa vía, que será diferente en cada caso, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que una conclusión lógica podría ser que tiene que haber una primera causa de todo, como decía Aristóteles en su momento. Bueno, siempre va a llegar a esa conclusión lógica, distinta en cada caso. Ahora, además a esa conclusión lógica, Santo Tomás le va a agregar un salto de fe. ¿Qué es ese salto de fe? Afirmar que esa conclusión a la que arribó de manera lógica es Dios. Bien, y en cada caso entonces, a partir de eso, intentar demostrar racionalmente la existencia de Dios. Bueno, acá está la explicación de entonces de la estructura lógica, de la estructura de cada una de las vías. Lo otro que tienen que saber es alguna cosa muy sencilla. La primera vía va a hablar del movimiento, el movimiento del mundo. Cuando se refiere al movimiento, Santo Tomás se refiere al cambio de las cosas. Y al cambio en el sentido aristotélico. ¿Sí? Al cambio en el sentido aristotélico. Que como ustedes ya saben, cambio para Aristóteles era el paso del ser en potencia al ser en acto. Entonces, cuando en esa vía diga, por ejemplo, que las cosas o los seres cambian, que los seres se mueven, significa que están cambiando. ¿Ok? En la segunda vía va a hablar del tema de las causas. Bueno, cuando hable de causas se está refiriendo en concreto a lo que para Aristóteles eran las causas eficientes. ¿Sí? Acuérdense que las causas eficientes eran las causas fabricantes de una sustancia, la que la hizo. Entonces, cuando lean en la segunda vía de Santo Tomás las causas de las cosas, se está refiriendo a las causas eficientes. Bien. Y en la tercera vía va a hablar de los seres contingentes. Cuando utiliza la palabra contingente o contingencia en filosofía, significa innecesario. Es decir, un ser contingente es un ser innecesario para la existencia de la realidad. En esta tercera vía se va a referir a eso. Bueno, las otras dos, la cuarta y la quinta, no hay ningún inconveniente para poder entenderlas. La cuarta se va a referir a la perfección de los seres, al tema de la perfección, y en la quinta va a hablar del orden, del universo, del cosmos, del cómo está armado, del para qué está armado, de cuál es el objetivo, etc. Es muy sencilla.